Chicos de la institución educativa, el día de hoy vamos a ver un tema relacionado al curso de anatomía sobre lo que son generalidades del cuerpo humano. Vamos a empezar a hablar sobre lo que son representantes de este curso y algunos conceptos básicos que tú tienes que conocer sobre este tema. Bien, entonces empezamos el día de hoy. La anatomía y la fisiología son dos ciencias distintas, pero a la vez se relacionan. Por ejemplo, la anatomía deriva de dos vocablos griegos denominados ana por medio de y tomos, que significa corte. Esta ciencia estudia lo que es estructuras corporales específicamente. Por otro lado, la fisiología es una ciencia que deriva de dos vocablos physis, que significa naturaleza, y logos, tratado. Esta ciencia se basa en lo que es las funciones del cuerpo humano. Si vemos lo que es el padre de la anatomía, tenemos que tener en cuenta al personaje Herófilo. Herófilo se le considera el padre de la anatomía. Por otro lado, el padre de la fisiología es Erasistrato. Entonces, conocimientos, conceptos básicos que debemos de manejar. Bien, centrémonos solamente en la parte de anatomía. Bien, las ramas de la anatomía, chicos. Existen 6 tipos de ramas de la anatomía. Tenemos, por ejemplo, la anatomía de tipo macroscópica, lo que es algunas estructuras mayores a 100 micras. Anatomía microscópica, la anatomía aplicada, la anatomía de superficie y por último la anatomía comparada y anatomía del desarrollo, lo que es de la parte de fecundación hasta la parte de un nacimiento, etc. Bien, entonces empezamos con la parte de anatomía de tipo microscópica. Microscópica le dicen porque estudia estructuras específicamente menores a 100 micras, muy pequeñitas. Y ahí tenemos a dos ciencias por lo que es la citología y la histología. La citología comprende el estudio de la célula. Profesor, ¿qué células? Por ejemplo, un glóbulo rojo, un leucocito, una plaqueta, son células. Pero si nosotros agrupamos estas células, ahora formarán un tejido. Este tejido se estudia en la ciencia llamada la histología. Bien, eso es la anatomía microscópica. La anatomía de tipo ahora macroscópica va a ser lo contrario, estructuras mayores a 100 micras. Por ende, la anatomía lo clasifica de tipo topográfica. ¿Qué significa topográfica? De que va a estudiar las regiones del cuerpo, o también le dicen estudio del cuerpo humano por áreas. Por ejemplo, ¿qué áreas o regiones se conocen? La región torácica, la región abdominal, la región pélvica, etc. Encontramos la anatomía de tipo descriptiva dentro de la anatomía macroscópica y es el estudio de la morfología y estructura del cuerpo por sistemas. ¿Qué sistemas? Por ejemplo, el nervioso, el muscular, el endocrino. Tener un conocimiento básico que sistema no es igual que aparato. Sistema le dicen el conjunto de órganos iguales. Por otro lado, aparato es el conjunto de órganos distintos. ¿Bien? ¿Qué otra anatomía tenemos según las ramas? La anatomía de tipo aplicada. Su nombre lo dice, aplicación de la parte de la teoría a la práctica. Por ejemplo, en la anatomía aplicada se clasifica en la anatomía de tipo radiográfica. ¿Qué significa esto? Es una parte de la anatomía que estudia la estructura mediante la aplicación de rayos X, quizá el uso de ecografías, por ejemplo, de tomografías. Y en esta parte encontramos lo que es quizás el desarrollo embrionario por imágenes, el descarte de enfermedades por unas imágenes en 3D que a veces se da en el desarrollo del feto. Eso es parte de la anatomía radiográfica, ¿no? Descarte por imágenes. Cuando hablamos ahora de anatomía de tipo endoscópica, anatomía endoscópica es una rama de la anatomía que estudia mediante videos o cámaras. Por ejemplo, al hacer una endoscopía, una laringoscopía, tenemos que utilizar unas camaritas al interior del cuerpo, entonces eso significa parte endoscópica. ¿Bien? Parte endoscópica. También podemos encontrar que la anatomía aplicada tiene un tipo patológica. ¿Qué significa ahora la anatomía patológica? Viene a ser el estudio de alteraciones micro o macroestructurales del cuerpo producto de enfermedades, ¿no? Patología significa enfermedad. Por ejemplo, una teratología, una malformación. Ahí está lo que es la patología, ¿no? Quizás los siameses, a veces cuando estructuras de su cuerpo nacen juntas, o de repente una enfermedad como la microcefalia, todo se estudia en esta parte, en esta rama. También podemos encontrar enfermedades, por ejemplo el sarampión, ¿no? El sarampión, las cataratas, enfermedades bacterianas, enfermedades virales, son parte de esta rama. La anatomía quirúrgica
también está clasificada como parte de la anatomía aplicada y estudia específicamente la corrección o reparación del cuerpo humano a través de una cirugía, ¿no? Podemos ver en la imagen, por ejemplo, una cirugía, quizás una rinoscopía, lo que es incremento de mamas, etcétera, etcétera, ¿no? Esta parte quirúrgica es dentro de la llamada anatomía aplicada. Como quinta clasificación, la anatomía comparada. ¿Comparada por qué? Porque su nombre lo dice, compara órganos de animales con órganos del cuerpo humano. Hay tres conceptos básicos dentro de la anatomía comparada. Por ejemplo, los llamados órganos análogos, los órganos homólogos y los órganos vestigiales, y lo vamos a ver detenidamente acá. Órganos análogos, ¿por qué? Mira lo que dice, tiene la misma función pero diferente origen embrionario. ¿Qué quiere decir misma función pero diferente origen embrionario? Mira en la imagen, ejemplo, el brazo del hombre, si lo comparamos con lo que es la pata de un gato, o quizás la aleta de un delfín, o el ala de un murciélago. Para empezar, todos ellos tienen la misma función, ¿no? Función en este caso, quizás de locomoción, de movimiento, pero tienen distinto origen embrionario, claro, porque cada uno tiene células especializadas, ¿no? Y en ellos vamos a hablar sobre lo que es analogía. ¿Qué significa ahora homólogos? Homólogos es lo contrario. Van a ser órganos que tienen ahora el mismo origen embrionario, mismo origen, pero diferente función, ¿no? Y esto es muy claro en el cuerpo humano cuando vemos lo que es sistema reproductor. Si nosotros comparamos las estructuras del sistema reproductor masculino con femenino, ambos tienen el mismo origen embrionario, todos derivan de células sexuales, pero van a presentar diferente función, ¿no? Bien. La última parte de rama tenemos a la llamada anatomía de superficie. La anatomía de superficie es parte del estudio del cuerpo a través de líneas corporales o marcas o relieves, ¿no? Por ejemplo, acá se ve lo que son las huellas digitales, tener en cuenta de que los relieves de los dedos no son los únicos, digamos, estructuras únicas del hombre que no se puede repetir en otras personas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también la disposición de las papilas gustativas, tenemos quizás relieves en la parte de la palma, en la parte del pie también, que son únicas, ¿no? Entonces eso se encarga la llamada anatomía de superficie, ¿correcto? Anatomía del desarrollo, como nombre lo dice, estudia justamente la parte del desarrollo desde la fecundación hasta la parte adulta, que aproximadamente se le dice 25 años, hasta ahí llegaría. Conocimientos básicos que debes de conocer. La ciencia que se encarga de esto es la llamada embriología, y la embriología tiene por padre, por fundador de esta ciencia, a Aristóteles. Bien, le vamos a denominar periodo preembrionario, cuando se da antes más o menos de 3 semanas, ahí es un desarrollo preembrionario, ¿correcto? Bien, luego se va a dar un periodo embrionario, cuando más o menos va desde la 3ª a 8ª semana. De la 3ª a 8ª semana se le va a considerar recién un embrión, pero si ya pasa más de la 9ª semana hasta el nacimiento, recién se considera un feto. Tener en cuenta esto, repito, embrión desde la 3ª a 8ª semana. Desde ese periodo hacia adelante, hacia el nacimiento, ahí recién le vas a llamar un feto. Bien, ¿cuál es la secuencia que se tiene que conocer hasta llegar hasta la estructura de feto? Mira, dice, primero ocurre lo que es la fecundación, o sea, la unión de la parte masculina con femenina, exactamente a nivel de células. Luego se da una formación a la llamada mórula, y eso se da en el 4º día. Cuando se forma una mórula, empieza a dividirse por procedimientos de mitosis y va a formar la llamada blástula. La blástula es la que exactamente se implanta en lo que es el cuello uterino. Eso se da al 5º día. De blástula pasa a gástrula en más o menos aproximadamente 2 semanas. Luego se forma el embrión, que ya te mencioné cuánto es el periodo, y finalmente el feto. Todo esto, chicos, estudia la llamada embriología y es parte de la anatomía del desarrollo. Bien, anatomía del desarrollo.
Otra parte que vamos a ver en esta clase son los niveles de organización estructural. Niveles de organización, esto quizás ya tú lo conoces por el ámbito de biología. Tenemos que empezar desde la parte ínfima, desde la parte más inferior hasta la parte más superior. Tenemos primero el llamado nivel químico. ¿Qué es el nivel químico? Son aquellas estructuras que se ubican, por ejemplo, las biomoléculas, los bioelementos, o sea, toda la parte inerte, la parte abiótica, sin vida. Encontramos a lo que son elementos de la tabla periódica, a lo que son biomoléculas inorgánicas, por ejemplo, el agua, el CO2, todo ello corresponde al nivel químico. El nivel químico, a su vez, da origen a la parte de nivel celular. Nivel celular, por ejemplo, en anatomía, tenemos al osteocito, al miocito, a un hepatocito, o sea, específicamente unidades básicas del cuerpo humano, lo que son células. Si una célula se agrupa, ahora formará el llamado nivel tisular. ¿Cuántos tejidos tiene el cuerpo humano? Tiene solamente 4 tejidos. Aprende: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y el llamado tejido nervioso. Son 4 tipos de tejidos que se conocen en el cuerpo humano. Subiendo la escala de los niveles, ahora vamos a ver el nivel orgánico y luego le sigue el nivel de sistemas. ¿Cuántos tipos de sistemas se conocen en el cuerpo? Son 4 tipos de sistemas. Encontramos el llamado sistema de relación, el sistema de coordinación, sistema de nutrición y finalmente el sistema de perpetuación, o sea, el sistema de reproducción. O sea, hay 4 tipos de sistemas y dentro de cada uno de ellos se especifica que se estudia, por ejemplo, lo que es muscular, nervioso, etcétera, etcétera. Y finalmente, la parte de nivel de organismo, ya donde corresponde al individuo exactamente. Bien, esos, chicos, son los niveles de organización estructural del cuerpo. Otra parte es la llamada posición anatómica. La posición anatómica es una disposición del cuerpo en la cual nosotros tenemos que estudiarlo correctamente. Es una posición que adapta el cuerpo para un mejor entendimiento en cuanto a regiones, en cuanto a un estudio general. Y para ello se presentan características como, por ejemplo, de que la persona tiene que estar en bipedestación, o sea, en 2 pies, exactamente parada, de pie. La cabeza debe estar de forma erguida. Los miembros superiores, en este caso los brazos, tienen que estar en extensión y en ligera abducción. ¿Qué significa ligera abducción? Que ligeramente vamos a separar la parte del brazo de la línea media del cuerpo. Ligeramente la vamos a separar del cuerpo. Eso significa abducción. ¿Qué más? Las manos deben estar en supinación, es decir, en palma hacia adelante. Los miembros inferiores, la pierna, o sea, debe estar en extensión y en ligera abducción, similar. Y finalmente los pies deben estar en eversión, es decir, la punta de los pies deben estar hacia adelante, pero ligeramente hacia afuera, ¿no? Entonces, todas estas características corresponden a la posición anatómica. Hay muchas posiciones anatómicas que se estudian acá, por ejemplo, una posición de supino, una posición inglesa, una posición de Sphinx, pero esta es la posición general que se debe dar. Bien, cuando hablamos ahora de planos corporales, tenemos que tener en cuenta que existen varios tipos. Los más representativos son, por ejemplo, el llamado plano medio sagital. Su nombre lo dice, medio, es decir, pasa una línea por la parte media del cuerpo. ¿Por qué tenemos que conocer este tipo de plano? Mira lo que dice: divide al cuerpo en 2 porciones simétricas, en 2 porciones iguales, es decir, parte derecha y parte izquierda. ¿Correcto? Entonces, no olvidar esto. Línea que pasa, plano que pasa por la línea media del cuerpo, que divide en parte derecha y parte izquierda de forma simétrica, de forma igual. Eso es el plano medio sagital. Pero ¿qué pasaría si nosotros trazamos ahora una línea paralela a la línea media? Ahora vamos a encontrar el llamado plano parasagital. Y dice ahí, divide al cuerpo en 2 porciones asimétricas, o sea, 2 porciones desiguales. Bien, pero es una vertical también, es una vertical que pasa de forma paralela, entonces le van a llamar parasagital. Plano horizontal es un plano transversal, es decir, que más o menos forma un ángulo de 90 grados con la línea media. Divide al cuerpo en 2 porciones, superior e inferior. Claro, si pasa por la mitad de tu cuerpo va a dividir en la parte superior, que también le llaman craneal, y en la parte inferior, que le llaman caudal. Bien, ese es el plano horizontal. Y el último plano que se conoce es el llamado plano coronal o frontal.
Bien, tener en cuenta ahora la imagen, porque eso se presenta cuando el cuerpo está ahora en una disposición lateral, digámosle en ese sentido. Este plano, también llamado frontal, va a dividir el cuerpo en dos porciones, pero porción anterior, o sea, porción de adelante, y la porción posterior o dorsal. Para este tipo de plano, la persona tiene que estar en forma lateral, y ese plano va a dividir más o menos en parte igual de adelante y parte igual hacia atrás. Eso es el llamado plano coronal o frontal. Le dicen de este tipo porque pasa exactamente por ese tipo de hueso de la frente llamado frontal. ¿Bien? Listo. Terminamos con esta última parte sobre lo que son regiones y cavidades corporales. Existen solamente dos tipos de regiones corporales. Mira, ahí está la llamada región axial y la región apendicular. Repito, región axial y región apendicular. La región axial a su vez comprende lo que se ve en la imagen, la parte ventral y la parte dorsal. Parte ventral y la parte dorsal. Pero la apendicular que mencionamos solamente estudia lo que son miembros superiores y miembros inferiores. En esta clase solamente nos centramos en la parte axial, o sea, la región ventral y la región dorsal. La región ventral, o sea, lo que está hacia adelante, presenta dos cavidades. La cavidad torácica, parte del tórax, y la cavidad abdominopélvica, que comprende lo que es la parte del abdomen y la parte pélvica. Pero por otro lado vamos a encontrar la región dorsal, o sea, lo que está hacia atrás, y ahí comprende a dos tipos de cavidades, lo que es la cavidad craneal de la parte encefálica y la cavidad vertebral, que son la parte de la médula de la columna, Bien, ahí está para que detenidamente tú veas qué estructuras se encuentran en cada cavidad. Pero centrémonos aquí en el último de la cavidad torácica. Una pregunta de examen, la llamada cavidad mediastínica. Quizás mediastino es un nuevo término que no conocías y vamos a ver qué significa. El mediastino es una cavidad que se encuentra entre el esternón, que es un hueso donde se insertan las costillas aquí en la parte de adelante, y la columna vertebral que está en la parte dorsal. Entre esos dos huesos, toda esa cavidad se llama mediastino y existen tres tipos de mediastino. Mediastino anterior, o sea, hacia adelante, mediastino medio y el mediastino posterior. ¿Cuál es lo quizás que debes de saber? Si yo pregunto, el corazón, ¿en dónde está ubicado? Para empezar, el corazón está ubicado en el mediastino. No te olvides, entre el esternón y entre la columna, ahí está el mediastino. Pero ¿qué tipo de mediastino? El mediastino medio se le dice, porque está en la parte central. El corazón se ubica en la región del mediastino medio, ¿ya? Y así cada uno, mira como vas en la imagen, cada tipo de órgano que se encuentra en el llamado mediastino. Por ejemplo, en el mediastino posterior tenemos al llamado esófago, la parte digestiva, etcétera, 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 ¿ya? Bien. Última diapositiva, tenemos aquellas regiones generales que tienes que conocer. Por ejemplo, centrémonos en algunas. Si nosotros mencionamos cómo se llama esta región que se ubica delante del codo, guíate, se va a llamar antecubital. ¿Cómo se llama esa región que está delante, en este caso del brazo? Tú vas a decir antebraquial. ¿Listo? A ver, ¿cómo se llamaría esa región que forma la rodilla? La llamada patelar. Región de la pierna, en este caso de la canilla, como a veces le dicen, es la región crural. ¿Qué más? La región que forma detrás, en la parte específicamente del codo, se llama la región olecraniana. ¿Cómo se llama esa región ahora que se ubica detrás del muslo? Se llama la región corva. Región que se ubica detrás de la rodilla, como te estás dando cuenta, le van a denominar región poplitea. Y finalmente la región que se ubica en la parte de los músculos de los gemelos, que le dicen, parte detrás de la canilla, donde a veces se forman incluso los calambres. Eso es la región sural, ¿sí? Entonces, chicos, ahí detenidamente ustedes pueden leer lo que es las regiones corporales. Recordar que hemos visto introducción a la anatomía, con lo que es diferencias entre este curso y la fisiología. Hemos visto las ramas de la anatomía, hemos visto lo que son los niveles de organización y los planos que debes de conocer como conocimiento básico.
Bien chicos, entonces sin más que mencionar, hasta ahí nos quedamos el día de hoy, esperando que desarrollen algunas actividades que hemos dejado al final de la clase. Chicos, bien, hasta ahí queda la clase de hoy.